fue castigado para que nosotros tengamos paz. Sus heridas han traído sanidad a nuestro ser. En otras palabras, queridos amigos y hermanos, en la cruz del Calvario, el inmortal murió por el mortal, el santo por el pecador, el justo por el injusto, el fiel por el infiel, el creador por la criatura, el rico por el miserable y el perfecto por el imperfecto. Tan solo el amor de Dios podría lograrlo. Tan solo el amor de Dios podía llevarlo a la práctica. Y lo hizo porque nos ama en gran manera. Por medio de su muerte, el Señor Jesús le ha concedido a todos los seres humanos otra oportunidad. Nadie puede decir ahora que Dios es injusto. ¿Por qué? ¿Quién es el que pecó? El que pecó originalmente fue Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y de ahí en adelante, todos los descendientes de Adán y Eva hemos nacido en pecado. Y alguien le podría decir a Dios: Señor, si tú eres justo, ¿por qué naciendo yo en pecado? Cuando yo no pedí nacer, cuando a mí no me preguntaron si quería nacer, tan solo nací y nací en pecado, un pecador. ¿Por qué? Si yo naciendo como un pecador, voy a sufrir el castigo de la muerte eterna. Y ese pecador le podría decir a Dios: lo que estás haciendo es injusto. Injusto. Pero ¿saben? Dios es justo. Y se adelantó a esa queja. Y Dios, en su grande amor, antes que Adán y Eva cayeran en pecado, hizo el plan que si ellos fallaban, el Creador moriría por sus criaturas. El Creador pagaría la deuda del hombre y así daría oportunidad a toda la humanidad, si querían vivir, que pudieran vivir. Y si querían rechazar el plan de Dios, entonces todo quedaba a su propia suerte. Yo les puedo asegurar que nadie, ningún ser humano, va a morir porque nació en pecado. Nadie. Si alguno muere, será porque no creyó la palabra de Dios y rechazó el sacrificio del Señor Jesús. Si alguno quiere morir, va a morir. Pero si quiere vivir, puede vivir, porque Dios ha hecho todo lo necesario para que el ser humano pueda vivir. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario garantiza que el juicio del cielo va a ser imparcial, va a ser irreversible y va a ser completamente justo. Otra vez la pregunta: ¿por qué Dios tiene que hacer un juicio? Tiene que hacer un juicio porque nuestro mundo entró en un grave problema que nosotros le llamamos pecado. Dios tiene que hacer un juicio porque Él es justo, además de ser un Dios de amor. Tiene que hacer un juicio para decidir
quiénes van a entrar en su reino y quiénes van a quedar fuera. Me gustaría que reflexionemos un poquito sobre el siguiente problema. ¿Cuántos de los seres humanos son pecadores? Todos. ¿Por qué Dios va a llevar a su reino a un número de pecadores? ¿Y por qué va a dejar a otros pecadores fuera? Esto puede poner a Dios en problema ante sus criaturas de otros mundos. ¡Wow! Dios va a traer a unos pecadores a su reino y a otros los va a dejar fuera. Y como Dios no quiere que quede ninguna preocupación en sus criaturas que nunca han caído en el pecado, Dios abre este juicio e invita a millones y millones de representantes de otros mundos para que vean su juicio. ¿Por qué va a admitir a unos pecadores y otros van a quedar fuera? Ahora, me gustaría que consideremos el juicio de Dios que se lleva a cabo en el tiempo del fin, de acuerdo a la visión de Daniel 7. ¿Quién es el juez en ese juicio que se lleva a cabo en el cielo? San Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Quién es el juez en el juicio del cielo? El Señor Jesús. Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Pregunto, ¿quién es el ser de todo el universo, el más calificado para hacer un juicio de los seres humanos? El Señor Jesús. Y si alguien preguntara por qué el Señor Jesús, porque Él tomó nuestra naturaleza, porque Él vivió en nuestro mundo. Él experimentó lo que se siente cuando una persona es rechazada, cuando es escupida, cuando es abofeteada. El Señor Jesucristo lo vivió en carne propia. Sabe lo que es el problema del pecado. Sabe lo que es ser tentado por Satanás. Así que Dios, en su sabiduría, escogió al Señor Jesucristo para que Él presida este juicio del cielo. San Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, escribió: en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante ¿quién? Mediante Cristo Jesús. Es Dios el Padre que enjuicia a la humanidad, pero los enjuicia mediante ¿quién? Mediante el Señor Jesús, que está encargado de presidir el juicio del cielo. Pregunto, ¿quién es el abogado en ese juicio? San Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24, escribió: porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios en contra nuestra. No, eso no es lo que dice el versículo. No dice en contra nuestra. Dice que el Señor Jesús se presentó delante de Dios a nuestro favor.
a nuestro favor. Imagínense ustedes el interés que el Señor Jesús tiene de que usted se salve. ¿Creen ustedes que Dios está interesado, el Señor Jesús está interesado en nuestra salvación? Está sumamente interesado. ¿Saben ustedes por qué? Porque Él pagó un precio grandísimo para rescatarnos del pecado. Y cuando nosotros invertimos gran cantidad de dinero en algo, es porque tenemos interés en eso, en que hemos invertido mucho dinero. Y el Señor Jesús, como pagó el precio de nuestra deuda con su propia sangre, con su propia vida, está sumamente interesado que todos los seres humanos sean salvos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Quién es el testigo en el cielo? Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¡Wow! ¡Qué interesante! El juicio del cielo. ¿Quién es el juez? El Señor Jesús. ¿Quién es el abogado? El Señor Jesús. ¿Quién es el testigo? El Señor Jesús. Si nos hacemos amigos de Jesús, ¿hay por qué temer al juicio del cielo? No, no. Entonces, si nosotros queremos pasar el juicio del cielo, tenemos que hacernos amigos del Señor Jesús. Y si Jesús es nuestro amigo, tranquilos, pasaremos el juicio con toda seguridad. No va a haber ningún problema. Ahora, ¿quiénes van a ser juzgados en ese juicio del cielo? Daniel 7:22 dice: hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia ¿a quién? A los santos del Altísimo. ¿Y quiénes son los santos del Altísimo? Ustedes y yo y todos los que hemos aceptado al Señor Jesús somos los santos del Altísimo y somos los santos de los últimos días. ¿Lo crean o no lo crean? Nosotros somos los santos del Altísimo. El apóstol Pedro escribió: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios, por nosotros, el pueblo de Dios. Porque es necesario, escribió Pablo, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Además de los santos del Altísimo, también se presentará en ese juicio, o será juzgado en ese juicio, el cuerno pequeño del cual hablamos al principio. Daniel 7:26 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Noten ustedes, estas palabras fueron escritas 2500 años atrás aproximadamente. Y 2500 años atrás, Dios reveló que el cuerno pequeño va a ser destruido. No va a pasar el juicio. Y alguno puede decir: injusticia, porque ya con anticipación se toma la determinación. No, no hay injusticia. Dios sabe desde el principio lo que va a pasar en el fin. Eso no es predestinación. Eso es tener
conocimiento anticipado de las cosas. Y Dios tiene esa facultad, tiene ese poder de conocer el fin desde el mismo principio. Él lo sabe todo. Él sabe cómo van a reaccionar las personas a su plan de salvación. Ese juicio del cielo se está realizando en base a registros. En Daniel 7:10 dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo pregunto, ¿hay libros en el cielo o computadoras? Bueno, Dios en su grande amor nos habla en el lenguaje que nosotros podemos entender. Si a Daniel le hubiera dicho computadoras, yo no sé qué hubiera pasado con Daniel. Su propia computadora se hubiera congelado. Pero Dios le habló en términos que él podía entender. Y yo creo que en el cielo hay cosas más sofisticadas y más poderosas que nuestras computadoras. Allí está registrado todo, todo. Cada segundo de su vida, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año, está registrado en vivo y a todo color. Porque Dios quiere que su juicio sea justo, no solo para Él, sino para todos los representantes del mundo que están presentes en su juicio. ¿Qué registros hay en el cielo? La Escritura nos dice que está el libro de la vida. San Pablo escribió: que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿dónde? En el libro de la vida. Qué dichosos Clemente y los demás colaboradores de Pablo, cuyos nombres están registrados ya en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lado de fuego. En Lucas 10, 17 y 20 encontramos lo siguiente: que cuando los 70 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús les dijo: no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos ¿dónde? En el cielo. Oh, mis amigos y hermanos, hay cosas sumamente importantes, más importantes que otras. Y lo más importante es asegurarnos que nuestro nombre esté escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, lo habremos ganado todo, aunque en esta tierra no tengamos una casa o un terreno o un automóvil o una cuenta de banco. Aunque no tengamos nada de eso, pero si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, lo habremos ganado todo. Si nosotros somos dueños del mundo entero y nuestro nombre no se escribe en el libro de la vida, ¿lo hemos perdido? Todo. De ahí la importancia de conocer al Señor Jesús y tener la seguridad que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nos dice la Escritura que también hay un libro de memoria donde se registran acciones buenas y un libro de pecado donde se registran todos los pecados. Pregunto, en ese juicio que se lleva en el cielo, ¿estarán las personas presentes en ese juicio o estarán ausentes?
Nosotros como adventistas deberíamos conocer muy bien el tema del juicio, porque el juicio es muy importante. Ahí se establece quiénes se van a salvar, ahí se establece quiénes se van a perder. En ese juicio, ningún ser humano estará presente. Y ustedes pueden preguntar, ¿cómo se va a hacer un juicio si el acusado no está allí presente? Déjenme ilustrarlo con un incidente que me sucedió en 1990. En ese año regresé por segunda vez a los Estados Unidos, iba al departamento de motores para hacer alguna diligencia, iba tan apurado y distraído al mismo tiempo que cuando se puso la luz roja no me di cuenta, la pasé y choqué contra otro carro. Vino la policía, nos tomaron los datos y nos fuimos a casa. Me fui preocupado porque yo era el culpable y pensé, ¿cuál será el castigo? No pasó mucho tiempo y recibí una carta. El membrete decía attorney at law, un abogado. Dije, me llegó la hora. Lo abrí y leí la carta. Y el abogado más o menos decía esto: señor Núñez, por su culpa, mi cliente no puede trabajar, no puede atender a su cónyuge, no puede atender a sus niños. Usted la dejó en mala situación, en malas condiciones. Por lo tanto, nos hemos visto en la obligación de poner una demanda. ¡Wow! Cuando yo leí aquella carta, dejó a mi cliente inválida, no puede asistir a su cónyuge ni a su familia, no puede hacer nada. Me preocupé. Fui con el agente de mi seguro, le entregué la carta, leyó la carta y me mira, no sé cómo vio mi cara, pero me dice: no se preocupe, señor Núñez. Por eso nosotros tenemos un abogado. Y la dirección de nuestro abogado está en tal lugar. Vaya a ver a nuestro abogado y él le va a decir lo que usted tiene que hacer. Inmediatamente fui a la oficina del abogado, le entregué la carta, lo leyó y me dice el abogado: señor Núñez, lo que yo le voy a pedir es que usted me diga la verdad, que me indique cómo sucedió ese accidente. Y traté de recordar los hechos y describírselos, y después que se los describí me dice: bueno, esto es suficiente por ahora. Si necesito más información, yo lo voy a llamar. Me retiré, esperé 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y no recibía ninguna carta. Y ya estaba preocupado. Un día voy al correo, recojo las cartas, me fijo y me doy cuenta que venía una carta de mi abogado. Lo abro y lo leo. Y qué alegría, porque en esa carta decía: señor Núñez, por el caso, por el accidente que usted tuvo en tal fecha, nunca más lo van a volver a molestar. Su caso ha sido resuelto satisfactoriamente. Atentamente, y firmaba el abogado. No puse mis pies en la corte. No tuve que enfrentarme con el abogado que me demandaba. ¿Quién me representó? ¿Quién resolvió mi problema?
mi abogado. De ahí la importancia de tener un buen abogado. Y déjenme decirles que el Señor Jesús